La carta llegó una tarde gris de diciembre, cuando las nubes cargadas de lluvia se cernían sobre Londres como presagios de tormenta. El lacre negro, símbolo inequívoco de luto, crujió bajo los dedos de Isabella Whitmore mientras rompía el sello con el corazón encogido. Las palabras del abogado eran escuetas, casi frías. La presencia de Lady Isabella era requerida en Ashford Manor para la lectura del testamento del difunto conde de Ashford, su tío abuelo por parte materna. Debía presentarse en un plazo de 3 días. No había espacio para excusas ni demoras. Isabella dejó caer la carta sobre el escritorio de su pequeño estudio, donde decenas de daguerrotipos y placas fotográficas se acumulaban en un desorden que solo ella comprendía. La fotografía era su pasión secreta, su pequeña rebeldía contra un mundo que esperaba de las damas únicamente bordados y partituras de piano. Y ahora, aquel mundo la reclamaba de vuelta. El viaje desde Londres hasta los páramos de Yorkshire duró 2 días completos en carruaje. Isabella observó el paisaje cambiar a través de la ventanilla empañada. Los edificios grises de la ciudad dieron paso a colinas verdes salpicadas de ovejas, luego a brezales salvajes donde el viento aullaba como alma en pena. Cada milla la acercaba más a los recuerdos de su infancia y a un primo al que había jurado no volver a ver jamás, Adrian Ashford. El nombre le provocaba una mueca involuntaria incluso después de 15 años. El muy imbécil probablemente sigue siendo igual de insoportable, pensó mientras el carruaje atravesaba los portones de hierro forjado. Con suerte, estará gordo, calvo y con verrugas. Sería justicia divina. Cuando la mansión apareció ante sus ojos, 3 plantas de piedra gris, ventanales brillantes como ojos vigilantes, hiedra trepando por los muros orientales, Isabella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El aroma a tierra mojada, a rosas tardías y a humo de chimenea la envolvió como un abrazo familiar, como un recordatorio de veranos que prefería olvidar. El mayordomo, un hombre enjuto de expresión severa, la condujo al salón principal sin mediar más palabras que las estrictamente necesarias. Isabella ajustó los guantes de cabritilla, alzó la barbilla y se preparó mentalmente para lo que fuera que le esperase al otro lado de aquella puerta. Lo que no esperaba, lo que jamás en su vida habría imaginado, era esto. Había un hombre de pie frente al retrato del difunto conde, de espaldas a ella, pero incluso así, Isabella pudo apreciar unos hombros que parecían diseñados para cargar el peso del mundo, o para sujetar a una mujer contra la pared. Una levita negra de corte impecable se ceñía a un torso que prometía líneas firmes debajo de la tela. Las piernas largas y poderosas estaban enfundadas en pantalones que no dejaban nada a la imaginación. El cabello oscuro, ligeramente ondulado, estaba peinado hacia atrás con un esmero que pedía a gritos que alguien lo desordenase. «Por favor», suplicó Isabella mentalmente, «que sea el mayordomo auxiliar, o un criado, o cualquiera menos». El hombre se volvió, y el mundo de Isabella se tambaleó sobre sus cimientos. La mandíbula parecía esculpida por un dios cruel que disfrutaba torturando mujeres. Los pómulos altos proyectaban sombras aristocráticas sobre unas mejillas que invitaban a ser acariciadas. La nariz, recta y perfecta, conducía la mirada hacia unos labios que, Dios santo, esos labios, ni demasiado finos ni demasiado carnosos, con una curvatura que sugería tanto crueldad como promesas de placer. Pero fueron los ojos lo que hizo que Isabella olvidara cómo respirar. Oscuros como el café sin azúcar, penetrantes como bisturíes, la miraban con una frialdad calculada que debería haberla irritado, pero que en cambio encendió algo peligroso en la boca de su estómago. «No puede ser», pensó, «no puede ser él». «Llegas temprano, prima». La voz cortó el silencio como seda afilada, grave, controlada, con el timbre de alguien acostumbrado a dar órdenes y ver cómo se cumplían sin rechistar. Isabella tardó un segundo más de lo decoroso en apartar la mirada de aquellos labios, y odió cada fracción de ese segundo. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó, aunque su cuerpo ya intuía la respuesta. La intuía y se rebelaba contra ella con todas sus fuerzas. Él inclinó mínimamente la cabeza, como quien concede un dato sin comprometerse demasiado. «Soy tu primo, Adrian Ashford, aunque imagino que los años han cambiado algunas cosas,
Menudo eufemismo del demonio. Isabela rebuscó en su memoria y encontró la imagen de un niño regordete y ceñudo, con mejillas de moflete y chaquetas siempre demasiado grandes. Un niño que le tiraba del cabello, que escondía sus muñecas, que una vez le puso una rana viva en el bolso y luego tuvo el descaro de llorar cuando ella le llamó cara de sapo delante de toda la familia. ¿Cómo era posible que ese niño se hubiera convertido en este hombre? Esto es tremendamente injusto, pensó Isabela, sintiendo cómo sus planes de mantener la compostura se desmoronaban como castillo de naipes. Tremendamente, absolutamente, cósmicamente injusto. Vaya, dijo, acomodando el chal de cachemira sobre sus hombros para darle alguna ocupación a las manos temblorosas. Entonces fuiste tú quien envió el mensaje al abogado para asegurarme de que vinieras. Sí. Él no la ayudó a completar la frase. Su mirada recorrió el reloj de péndulo junto a la chimenea, la carpeta de cuero sobre la mesa de caoba, y regresó a ella sin prisa, como si estuviera colocándola mentalmente en el lugar correspondiente de un inventario. La irritación picó a Isabela como avispa furiosa. Es el mismo imbécil arrogante de antes, se recordó, solo que ahora resulta que es atractivo. Terriblemente, obscenamente, debería ser ilegal, atractivo. Hadrian señaló la mesa de madera oscura tallada a mano. El gesto era contenido, eficiente. La muñeca revelaba un reloj de bolsillo con cadena de oro, discreto pero evidentemente costoso. «Tenemos asuntos prácticos que discutir», dijo con esa voz que parecía acostumbrada a mandar. «Siéntate». Isabela permaneció de pie un segundo más, por terquedad, por orgullo, por la necesidad de demostrarle y de demostrarse a sí misma que no iba a convertirse en una más de las mujeres que seguramente caían rendidas ante esa mandíbula y esos hombros y esos malditos ojos de depredador. «Me sentaré cuando me plazca, primo», respondió con una sonrisa que cargaba luz y espinas a partes iguales. Él no reaccionó, ni un movimiento en la comisura de la boca, ni una arruga en el rabillo de los ojos, indiferencia pulida como plata vieja. El silencio se extendió entre ellos como un manto tejido con tensión pura. El crepitar del fuego en la chimenea y el tic-tac del reloj de péndulo eran los únicos sonidos. Desde la pared, el retrato del difunto conde Cornelius parecía observarlos con lo que Isabela habría jurado era una sonrisilla maliciosa. «Magnífico», pensó ella. 2 días de viaje, el trasero entumecido, el estómago vacío, y ahora resulta que tengo que lidiar con el hombre más irritante de mi infancia, convertido en esto. Finalmente, más por curiosidad que por obediencia, Isabela tomó asiento. Hadrian ocupó la silla frente a ella y deslizó la carpeta de cuero hacia el centro de la mesa. «El testamento del abuelo», anunció, «contiene una cláusula peculiar». «¿Peculiar?». Isabela arqueó una ceja. Viniendo del tío abuelo Cornelius, eso puede significar cualquier cosa. Significa, Hadrian abrió la carpeta con movimientos precisos, que ambos somos herederos. Del título, de la mansión, de las propiedades en 3 condados, de la fortuna familiar completa. El corazón de Isabela se aceleró. No esperaba nada. Había asumido que su rama de la familia, la menos favorecida, la que vivía de rentas modestas en un apartamento londinense, quedaría excluida como siempre. ¿Ambos?, repitió. ¿Compartimos la herencia? No exactamente. La mandíbula de Hadrian se tensó casi imperceptiblemente. Para recibir la herencia, debemos cumplir una condición. Los dos, juntos. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué clase de condición? Hadrian la miró directamente a los ojos por primera vez desde que ella había entrado, y en aquella mirada oscura, Isabela detectó algo que no esperaba. Una grieta mínima en el hielo, un destello de incomodidad que él se apresuró a sepultar. Debemos vivir como marido y mujer durante 1 año completo. Aquí, en Ashford Manor, sin derecho a habitaciones separadas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. ¿Perdona? Isabela soltó una risa incrédula. ¿Vivir como marido y mujer? ¿Nosotros? ¿Tú y yo? Hasta que uno de los dos renuncie a la herencia, completó Hadrian, con la voz tan tensa como la cuerda de un violín. Si ninguno renuncia en el plazo de 1 año, la fortuna se divide entre ambos. Si uno renuncia antes, el otro lo hereda todo. Isabela se puso de pie tan bruscamente
que la silla chirrió contra el suelo de madera. Esto es absurdo. Es escandaloso. ¿Qué clase de testamento exige que dos primos lejanos? Corrigió Adrian. Técnicamente, la consanguinidad es tan distante que la Iglesia no pondría objeciones a un matrimonio real. El abuelo se aseguró de consultarlo con el obispo antes de redactar esto. Eso no lo hace menos ridículo. Por primera vez algo parecido a una sonrisa tironeó de la comisura de los labios de Adrian. Una sonrisa sin humor, afilada como cristal roto. Créeme, prima, estoy tan entusiasmado con la perspectiva como tú. Isabela cruzó los brazos sobre el pecho, la mente trabajando a toda velocidad. La herencia del conde de Ashford era legendaria. Tierras que se extendían por 3 condados, una fortuna en inversiones bancarias, esta mansión con sus 100 habitaciones y sus jardines infinitos. Con su parte, podría financiar su estudio fotográfico, podría viajar, podría vivir sin depender de la caridad de parientes lejanos ni de la perspectiva de un matrimonio por conveniencia con algún viudo aburrido, pero un año entero compartiendo techo y aparentemente cama con Adrian Ashford, con el hombre más irritante, más arrogante, más insoportablemente atractivo que había conocido en su vida. ¿Y si me niego?, preguntó. Entonces yo heredo todo, y viceversa. Sus miradas se encontraron. Chispas invisibles crepitaron en el aire. No voy a renunciar, declaró Isabela. Yo tampoco, respondió Adrian. Ninguno de los dos apartó la vista. Ninguno de los dos cedió un centímetro. Y así, en aquel salón iluminado por el fuego crepitante y el gris plomizo de la tarde invernal, comenzó la guerra más elegante y peligrosa que Ashford Manor hubiera presenciado jamás. La primera noche fue un desastre, no porque ocurriera nada particularmente dramático, sino precisamente porque no ocurrió nada en absoluto. Adrian e Isabela cenaron en silencio sepulcral, sentados en extremos opuestos de una mesa diseñada para 20 comensales, mientras los criados servían plato tras plato de comida que ninguno de los dos probó realmente. El mayordomo, el señor Blackwood, observaba la escena con la expresión impasible de quien ha visto cosas peores en aquella casa. Cuando llegó la hora de retirarse, ambos descubrieron que el dormitorio principal, el único habilitado según las instrucciones del testamento, contenía una sola cama, una cama enorme, ciertamente, con dosel de terciopelo borgoña, sábanas de lino egipcio y suficientes almohadas para construir una pequeña fortaleza, pero una sola cama, al fin y al cabo. «Dormiré en el diván», anunció Adrian, señalando el mueble junto a la ventana. Era un diván elegante, tapizado en brocado dorado, claramente diseñado para que una dama se recostara a leer poesía, no para que un hombre de 1,85 m intentara pasar la noche. Isabela se mordió el labio para contener una sonrisa. «Vas a despertar con la espalda destrozada. Mi espalda no es asunto tuyo. Lo será cuando estés tan rígido mañana que no puedas ni montar a caballo». Adrian la fulminó con la mirada. Isabela le devolvió una sonrisa radiante. «Buenas noches, primo». Se metió en la cama con la dignidad de una reina ocupando su trono, corrió las cortinas del dosel y fingió que no escuchaba los gruñidos y crujidos procedentes del diván, mientras Adrian intentaba acomodarse en un espacio claramente insuficiente. A la mañana siguiente, tal como ella había predicho, Adrian bajó a desayunar moviéndose como si tuviera la columna vertebral hecha de cristal. Isabela, fresca como una rosa tras una noche de sueño reparador en aquel colchón celestial, no hizo ningún comentario. No hacía falta. «Necesitamos establecer reglas», gruñó Adrian, mientras untaba mantequilla en una tostada con más fuerza de la necesaria. «Estoy de acuerdo». Isabela sirvió té en su taza con movimientos delicados. «Primera regla, la cama es mía. Segunda regla», contraatacó él, «mantendremos las apariencias ante el servicio. El testamento exige que vivamos como marido y mujer, y eso incluye el trato público». Isabela frunció el ceño. «¿Quieres decir que debo fingir que te soporto? Quiero decir que debemos evitar que los criados informen al abogado de que dormimos en habitaciones separadas o de que nos dedicamos insultos en la mesa. Técnicamente no te he insultado. Técnicamente tu tono lo hace por ti». Se miraron por encima de la mesa. El sol matutino entraba por los ventanales, bañando el comedor en luz dorada,
y proyectando sombras largas sobre el mantel bordado. En aquella luz, Isabela notó las ojeras bajo los ojos de Adrian, evidencia del diván infernal, y algo más, una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, probablemente de su trabajo como médico, o quizá de alguna pelea de su juventud. Con Adrian, cualquier cosa era posible. Tercera regla, dijo ella, bajando la taza. Cada uno respeta el espacio del otro. Tú tienes tu estudio, yo tendré el mío. ¿Estudio para qué? Para mi fotografía. Adrian alzó una ceja con expresión entre divertida y condescendiente. ¿Sigues con ese pasatiempo? No es un pasatiempo, es mi vocación. Las damas no tienen vocaciones, tienen pasatiempos. Isabela sintió que la sangre le hervía. ¡Qué comentario tan encantadoramente medieval, primo! ¿También opinas que las mujeres no deberían leer ni tener pensamientos propios? Opino. Adrian se limpió los labios con la servilleta con parsimonia irritante. Que la fotografía requiere químicos peligrosos, largas horas en cuartos oscuros y un conocimiento técnico considerable. ¿Y crees que soy incapaz de todo eso? Creo que es una ocupación extraña para una dama de buena familia. Isabela se puso de pie, las mejillas encendidas. Y yo creo que tu opinión sobre lo que es apropiado para una dama me importa exactamente lo mismo que la opinión de ese jarrón de ahí. Buenos días, querido. Salió del comedor con la cabeza alta y el corazón latiendo de furia. Detrás de ella, casi habría jurado escuchar algo parecido a una risa contenida. Los días siguientes establecieron una rutina tensa pero funcional. Adrian pasaba las mañanas en el estudio que había sido de su abuelo, revisando documentos, escribiendo cartas y atendiendo los asuntos de la propiedad con la eficiencia de quien ha nacido para administrar imperios. Por las tardes, desaparecía en el ala este, donde había montado un pequeño consultorio para atender a los arrendatarios y sirvientes que necesitaran atención médica. Isabela había descubierto, para su sorpresa, que su primo era un médico genuinamente respetado en la zona. La gente del pueblo hablaba de él con reverencia y gratitud. Ella, por su parte, había conquistado una habitación en desuso del ala norte y la había transformado en su cuarto oscuro. El mayordomo, tras una inicial expresión de horror al ver los químicos y equipos que Isabela había traído desde Londres, había terminado por aceptar la situación con la resignación de quien comprende que discutir con aquella mujer era perder el tiempo. Se cruzaban en las comidas, intercambiaban cortesías mínimas ante los criados y se ignoraban el resto del día. Por las noches, Adrian seguía torturándose en el diván, demasiado orgulloso para admitir derrota, mientras Isabela dormía como un ángel en la cama matrimonial. El equilibrio se rompió la tarde del séptimo día. Isabela estaba en el jardín, intentando capturar la luz del atardecer sobre las rosas de invierno, cuando escuchó voces procedentes del sendero de grava. Se asomó entre los setos y vio a Adrian conversando con una mujer hermosa, había que admitirlo. Cabello rubio recogido en un moño elaborado, vestido de seda verde esmeralda, sombrilla de encaje que hacía juego con los guantes. Se reía de algo que Adrian había dicho y le tocaba el brazo con familiaridad excesiva. Isabela sintió algo retorcerse en su estómago. No eran celos. Por supuesto que no eran celos. Era simple curiosidad antropológica. Se acercó por el sendero lateral, fingiendo que paseaba casualmente. Adrian la vio primero. Algo cambió en su expresión, tan fugaz que Isabela no supo interpretarlo. «Ah, aquí estás, querida», dijo, y la palabra querida sonó extrañamente natural en sus labios. «Permíteme presentarte a Lady Clarissa Pemberton, una vieja amiga de la familia. Clarissa, esta es Lady Isabella Whitmore, mi esposa». Lady Clarissa giró hacia Isabela con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Esposa?», repitió, y había suficiente veneno en esa única palabra para matar a un caballo. «¿Qué es inesperado? Adrian, querido, no sabía que te hubieras casado. ¿Cuándo fue la feliz ceremonia?» «Hace poco», intervino Isabela, deslizando su brazo por el de Adrian con naturalidad practicada. «Fue algo muy íntimo. Ya sabe cómo es Adrian, tan reservado para sus asuntos personales». Adrian la miró de reojo. Ella le devolvió una sonrisa dulce, como el almíbar. «Bueno». Lady Clarissa recuperó la compostura con esfuerzo visible. «Debo felicitarlos, aunque confieso que estoy sorprendida, Adrian.
Siempre dijiste que el matrimonio era una distracción innecesaria de tu trabajo. Las personas cambian, respondió él, y su mano se posó sobre la de Isabela en su brazo, grande y cálida. Algunas personas nos hacen cambiar. Isabela casi se atraganta con su propia saliva. La visita de Lady Clarissa no duró mucho más. Se despidió con promesas de volver pronto y miradas envenenadas hacia Isabela que prometían futuras complicaciones. Cuando el carruaje desapareció por el camino, Isabela soltó el brazo de Adrian como si quemara. ¿Quién demonios era esa mujer? Una conocida que te miraba como si quisiera devorarte con cubiertos de plata. Adrian tuvo la decencia de parecer incómodo. Clarissa y yo tuvimos un entendimiento, hace años, antes de que su marido muriera. ¿Un entendimiento? Isabela cruzó los brazos. ¿Qué clase de entendimiento? El tipo de entendimiento que no es asunto tuyo. Lo es si va a aparecer por aquí mirándome como si fuera una intrusa en mi propia casa. Técnicamente, esta casa no es... Adrian. Él la miró. Ella lo miró. Y entonces, inexplicablemente, sucedió algo extraordinario. Adrian soltó una carcajada. No una risa contenida ni una sonrisa condescendiente. Una carcajada real, grave y profunda, que le transformó el rostro por completo. Las líneas de tensión desaparecieron, los ojos se le arrugaron en las comisuras, y por un instante, solo un instante, Isabela vio al niño que había sido, al niño que reía cuando ella le hacía cosquillas, antes de que ambos decidieran odiarse por razones que ya ninguno recordaba. ¿De qué te ríes?, exigió ella, aunque sentía que sus propios labios querían curvarse. De nosotros, respondió él, recuperando la compostura, de esta situación absurda, de que estemos aquí discutiendo sobre una mujer que no importa, cuando hace una semana ni siquiera nos hablábamos. Isabela consideró la observación. Supongo que tienes razón. Es bastante ridículo, completamente ridículo. Se miraron. El sol del atardecer bañaba el jardín en tonos dorados y rosados. Una brisa suave agitó los rizos que se habían escapado del moño de Isabela. «Deberías reírte más a menudo», dijo ella, antes de poder detenerse. «Te hace parecer casi humano». Adrian arqueó una ceja. «¿Casi? No nos precipitemos». Él negó con la cabeza, pero la sombra de una sonrisa persistía en sus labios. «Ven, vamos dentro antes de que oscurezca. Y quizá deberíamos hablar. De verdad, sin insultos ni provocaciones. ¿Crees que somos capaces de eso? Solo hay una forma de averiguarlo». Le ofreció el brazo. Esta vez, cuando Isabela lo aceptó, no sintió la urgencia de soltarlo inmediatamente. Caminaron hacia la mansión mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo violeta, y algo pequeño pero significativo, comenzó a cambiar entre ellos. Ninguno de los dos estaba preparado para admitirlo todavía, pero la guerra, poco a poco, estaba transformándose en otra cosa. La invitación llegó una semana después, entregada por un lacayo con librea azul y dorada, que esperó pacientemente en el vestíbulo mientras el señor Blackwood la llevaba al salón del desayuno. Lord y Lady Worthington solicitan el honor de su presencia en el baile anual de invierno, leyó Adrian en voz alta, girando la tarjeta entre los dedos. Este sábado, en Worthington Hall. Isabela dejó su taza de chocolate sobre el platillo. ¿Lord Worthington? ¿El que tiene esa propiedad enorme cerca del pueblo? El mismo. Son los vecinos más influyentes del condado y, aparentemente, están muy interesados en conocer a la nueva condesa de Ashford. La palabra condesa flotó en el aire como una mariposa extraviada. Técnicamente, según los términos del testamento, Isabela llevaba el título mientras durara su matrimonio con Adrian, pero escucharlo en voz alta seguía resultándole extraño. ¿Debemos ir? Sería conveniente. Adrian frunció el ceño mirando la invitación. Los Worthington son aliados importantes de la familia. Rechazar su invitación levantaría sospechas. ¿Sospechas sobre qué, exactamente? Sobre nosotros. Sobre la naturaleza de nuestro matrimonio. Isabela comprendió. En el mundo de la alta sociedad, las apariencias lo eran todo. Un matrimonio que no se mostraba en público era un matrimonio que escondía algo, y lo último que necesitaban era que los rumores llegaran a oídos del abogado encargado de supervisar el cumplimiento del testamento. «Está bien», suspiró ella. «Iremos al baile. Necesitarás un vestido apropiado». «Tengo vestidos».
Adrian la miró de arriba abajo con expresión evaluadora. Isabela llevaba uno de sus vestidos favoritos, muselina color lavanda con ribetes de encaje, perfectamente respetable para una mañana en casa. «Necesitarás un vestido mejor», corrigió él. «La modista del pueblo puede...» «Sé vestirme sola, gracias». «No lo dudo, pero Lady Worthington tiene ojos de halcón para la moda y su lengua es más afilada que un bisturí. Si apareces con algo menos que espectacular, mañana todo el condado estará hablando de cómo el conde de Ashford se casó con una provinciana sin gusto». Isabela apretó los dientes. Odiaba admitirlo, pero Adrian tenía razón. En Londres, sus modestos vestidos pasaban desapercibidos entre las multitudes. Aquí, en el campo, donde cada familia conocida se escrutaba mutuamente con lupa, necesitaba armadura adecuada. «Muy bien», cedió. «Haré que venga la modista». Adrian asintió y volvió su atención al periódico. Pero antes de que Isabela pudiera levantarse, añadió: «Y tendremos que bailar». «¿Perdona?» «En el baile. Tendremos que bailar juntos, al menos una vez. Los recién casados que no bailan juntos son motivo de especulación». Isabela imaginó la escena, su mano en la de Adrian, su otra mano en su hombro, girando bajo las arañas de cristal, mientras docenas de ojos los observaban. El calor le subió a las mejillas sin permiso. «Sé bailar», dijo con más brusquedad de la necesaria. «No lo dudo», repitió él, y había algo en su tono que podría haber sido burla o podría haber sido otra cosa. «Pero quizá deberíamos practicar». «¿Practicar?» «Para asegurarnos de que no nos pisemos los pies delante de toda la aristocracia del condado». Era una sugerencia razonable, completamente lógica. Entonces, ¿por qué el corazón de Isabela latía como si acabara de subir corriendo 3 pisos? «Esta tarde», propuso Adrian, doblando el periódico, «en el salón de música, a las 4. No era una pregunta. Nunca lo era con él. A las 4 en punto, Isabela entró en el salón de música sintiéndose ridículamente nerviosa. Se había cambiado de vestido 3 veces antes de decidir que estaba siendo absurda y ponerse el primero que había descartado, un modelo de seda azul pálido que resaltaba el color de sus ojos. Adrian ya estaba allí, de pie junto al piano de cola. Se había quitado la levita y llevaba solo el chaleco gris sobre la camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos. Isabela tragó saliva al ver los antebrazos expuestos, las venas marcadas bajo la piel bronceada, los dedos largos tamborileando distraídamente sobre la tapa del piano. «Puntual», observó él. «Siempre lo soy. Eso es nuevo. De niña llegabas tarde a todo. De niña tenía 8 años y me distraía persiguiendo mariposas. He madurado. Eso está por verse». Antes de que Isabela pudiera responder con algún comentario mordaz, Adrian se acercó a ella. De cerca, olía a sándalo y a algo más, algo cálido y masculino que ella no sabía nombrar. Le tendió la mano. «¿Me concede este baile, Lady Ashford?» Isabela vaciló solo un segundo antes de aceptar. La mano de él envolvió la suya, grande y firme, y un escalofrío le recorrió el brazo. «No hay música», señaló intentando mantener la compostura. «Podemos imaginarla». Adrian la guió hacia el centro del salón, donde la luz de la tarde entraba por los ventanales, creando charcos dorados sobre el parqué. Con un movimiento fluido colocó la mano libre en su cintura. El contacto fue como una descarga eléctrica. Isabela contuvo el aliento. A través de las capas de tela, el corsé, la camisola, el vestido, sentía el calor de su palma como si estuviera directamente sobre su piel. Adrian la sostenía con la firmeza justa, no posesiva, pero tampoco vacilante, como si supiera exactamente dónde pertenecían sus manos. «¿Lista?», murmuró él. Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. Comenzaron a moverse. Sin música, el único ritmo era el que Adrian marcaba con sus pasos, guiándola por el salón con una gracia que ella no esperaba. Para ser un hombre tan rígido en todo lo demás, bailaba como si hubiera nacido para ello. «No lo haces mal», concedió Isabela, después de unos minutos. «Gracias por el entusiasta cumplido. ¿Dónde aprendiste a bailar así?». Mi madre insistió. Decía que un caballero que no sabe bailar es un caballero a medias. Sabia mujer. Lo era. El uso del pasado flotó entre ellos. Isabela sabía que la madre de Adrian había muerto cuando él tenía 15 años.
Lo había escuchado mencionar en alguna conversación de adultos durante aquellos veranos de infancia. Nunca habían hablado de ello. «Lo siento», dijo suavemente. «No sabía que...». Fue hace mucho tiempo, pero algo en su mandíbula apretada sugería que el tiempo no había curado del todo aquella herida. Isabella, por impulso, apretó ligeramente los dedos sobre su hombro. Un gesto pequeño, casi insignificante. Adrián la miró sorprendido y por un instante sus ojos perdieron esa frialdad calculada. «Gracias», murmuró. Siguieron bailando en silencio. El sol descendía lentamente, tiñendo el salón de tonos anaranjados y rosados. Sus sombras se alargaban sobre el suelo, entrelazadas como una sola figura. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabella finalmente. «Depende de qué sea. ¿Por qué medicina? Con tu título, tu fortuna, podrías no trabajar nunca en tu vida. ¿Por qué elegiste una profesión?». Adrián consideró la pregunta mientras la hacía girar bajo su brazo. «Porque necesitaba algo que fuera mío», respondió. «Algo que no dependiera del apellido ni de la herencia. Algo que me definiera más allá de ser el nieto del conde». Isabella lo entendía mejor de lo que él imaginaba. «Por eso hago fotografía», confesó. «Por eso me importa tanto. No es un pasatiempo. Es la única cosa en mi vida que elegí yo, que construí yo, que nadie puede quitarme porque nadie me la dio». Adrián la miró con expresión indescifrable. «Quizá», dijo lentamente, «no somos tan diferentes como pensaba. Quizá no». El baile imaginario se detuvo. Estaban muy cerca, más cerca de lo estrictamente necesario. Isabella podía ver las motas doradas en los ojos oscuros de Adrián, la sombra de barba en su mandíbula, el movimiento casi imperceptible de su nuez cuando tragó saliva. «Isabella», empezó él. La puerta del salón se abrió de golpe. «Milord». El mayordomo apareció en el umbral, claramente agitado. «Perdone la interrupción, pero hay una emergencia en el pueblo. La esposa del herrero está de parto y hay complicaciones». Adrián se apartó de Isabella como si despertara de un trance. En un segundo el hombre que había estado bailando con ella desapareció, reemplazado por el médico eficiente y decidido. «Que preparen mi caballo y mi maletín. Ya están listos, milord». Adrián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Se volvió hacia Isabella. «El baile de los Worthington», dijo. «El sábado. ¿Estarás lista?». «Estaré lista». Él asintió una vez y desapareció. Isabella se quedó sola en el salón, con el corazón latiendo demasiado rápido y la sensación fantasma de su mano todavía ardiendo en su cintura. Afuera, escuchó el galope de un caballo alejándose hacia el pueblo y se preguntó, por primera vez, si un año de convivencia sería suficiente. O demasiado. El salón de baile de Worthington Hall brillaba como un cofre del tesoro. Cientos de velas ardían en las arañas de cristal, multiplicando su luz en los espejos dorados que cubrían las paredes. El suelo de mármol reflejaba los vestidos de las damas como un lago en calma, y la orquesta, 20 músicos de Londres contratados específicamente para la ocasión, llenaba el aire con los acordes de un vals vienés. Isabella bajó del carruaje del brazo de Adrián, consciente de que todos los ojos se volvían hacia ellos. Había seguido el consejo de su primo y contratado a la mejor modista del condado. El resultado era un vestido de satén color champán que se ceñía a su figura como una segunda piel, antes de caer en cascadas de tela hasta el suelo. El escote era audaz sin ser escandaloso. Los guantes de seda subían hasta los codos y las perlas prestadas de la colección familiar brillaban en su cuello y sus orejas. Se había recogido el cabello en un moño elaborado, con rizos estratégicamente sueltos que enmarcaban su rostro. Se sentía como una impostora, una actriz representando el papel de condesa. «Respira», murmuró Adrián a su lado, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Lo estás haciendo bien. No he hecho nada todavía». «Exacto. Y ya la mitad de las mujeres en este salón te odian por ese vestido». Isabella casi se atragantó con una risa. «¿Eso es un cumplido? Es una observación». Lord y Lady Worthington los recibieron al pie de la escalinata, con sonrisas amplias y curiosidad apenas disimulada. Lady Worthington era exactamente como Adrián la había descrito, una mujer de mediana edad con ojos de halcón que evaluó el vestido, las joyas y el peinado de Isabella en menos de 3 segundos.
Querida, es un placer conocerla al fin, dijo con un tono que sugería que había estado contando los días desde que llegó la noticia del matrimonio. Adrian ha sido tan reservado sobre su romance. Cuénteme, ¿cómo se conocieron? Isabela sintió que Adrian se tensaba a su lado. No habían preparado una historia. Error de principiantes. Nos conocemos desde la infancia, respondió, eligiendo la verdad más segura. Nuestras familias pasaban los veranos juntas en Ashford Manor. ¡Qué romántico! Amores de infancia que florecen en la madurez. Algo así, murmuró Adrian. Y dígame, Lady Ashford, ¿qué la atrajo de nuestro querido Adrian? Porque hay que admitir que el muchacho no es precisamente efusivo. Isabela notó la trampa en la pregunta. Lady Worthington quería saber si aquel matrimonio era por amor o por conveniencia. Quería material para sus cotilleos. Precisamente eso, respondió Isabela, deslizando su mano por el brazo de Adrian con naturalidad. En un mundo lleno de hombres que hablan demasiado y dicen poco, encontrar uno que mide sus palabras es refrescante. Adrian la miró de reojo. Ella habría jurado ver un destello de sorpresa en sus ojos. Lady Worthington pareció satisfecha con la respuesta, aunque claramente habría preferido algo más jugoso. Los dejó ir con instrucciones de disfrutar del baile y promesas de presentarles a toda la gente importante. Bien jugado, admitió Adrian mientras se alejaban. He tenido práctica tratando con marujas entrometidas. ¿En Londres? En todas partes. Las hay en cada estrato social. Recorrieron el salón saludando a conocidos y siendo presentados a desconocidos. Isabela perdió la cuenta de cuántas manos estrechó, cuántas sonrisas falsas devolvió, cuántas veces respondió a las mismas preguntas sobre su matrimonio. Era agotador, pero también fascinante. Observar la maquinaria de la alta sociedad funcionando, los pequeños gestos que comunicaban alianzas y enemistades, los susurros detrás de los abanicos. Y entonces la vio. Lady Clarissa Pemberton cruzaba el salón como un barco de guerra en formación de ataque, su vestido verde esmeralda cortando entre la multitud. Iba directa hacia ellos. «Adrian, querido», ronroneó al llegar, ignorando completamente a Isabela. «Qué alegría verte. Temía que te hubieras convertido en ermitaño, encerrado en esa mansión con tu esposa, Clarissa». El tono de Adrian era cortés pero frío. «¿Conoces a Isabela?» Nos presentaron brevemente. Lady Clarissa finalmente dignó a mirarla, y su sonrisa era puro veneno disfrazado de cortesía. «Dígame, Lady Ashford, ¿qué se siente heredar un título tan prestigioso? Debe ser abrumador, viniendo de una familia tan modesta». Isabela sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la sonrisa. «En absoluto. Descubrí que los títulos son como los corsés. Al principio aprietan, pero una se acostumbra». Varias damas cercanas contuvieron risitas. Lady Clarissa apretó los labios. «Qué pintoresco, ¿verdad que sí? Adrian siempre dice que mi forma de ver el mundo es refrescante. ¿No es así, querido?» Le lanzó una mirada a Adrian que era parte súplica, parte desafío. Él captó el mensaje. «Absolutamente», respondió, y su mano se posó en la parte baja de la espalda de Isabela, con una familiaridad que los hizo parecer exactamente lo que pretendían ser, una pareja enamorada. «Si me disculpas, Clarissa, prometí este baile a mi esposa». Sin esperar respuesta, guió a Isabela hacia la pista de baile. La orquesta comenzaba los primeros compases de otro vals. «Gracias», murmuró ella mientras tomaban posición. «Te estaba defendiendo sola bastante bien. Esa mujer es una víbora». «Lo sé». Adrian la hizo girar con gracia. «Por eso terminé con ella hace años». «¿Terminaste tú?» Ella parece creer lo contrario. Clarissa cree muchas cosas que no son ciertas. Es parte de su encanto. Isabela soltó una risa genuina. Adrian la miró con algo parecido a la sorpresa. «¿Qué?», preguntó ella. «Nada, solo que tienes una risa bonita». No la había escuchado antes. El cumplido la tomó desprevenida. Se tropezó ligeramente con sus propios pies, y Adrian la sostuvo con firmeza, atrayéndola un poco más cerca de lo estrictamente necesario. «Cuidado», murmuró él, «ha sido culpa tuya». «¿Mía? Dices cosas inesperadas. ¿Que tienes una risa bonita es inesperado?» «Viniendo de ti, sí». Adrian la estudió mientras bailaban, y había algo diferente en su mirada.
algo más cálido, más cercano. Quizá deberías reconsiderar tus expectativas sobre mí. Quizá deberías darme más razones para hacerlo. Era un desafío. Ambos lo sabían. El aire entre ellos se cargó de electricidad, y de repente Isabela fue muy consciente de cada punto de contacto, su mano en la de él, su otra mano en su hombro, la palma de él ardiendo a través del satén de su vestido. «Cuando volvamos a casa», dijo Adrian bajando la voz hasta convertirla en un susurro íntimo, «hay algo que quiero mostrarte». «¿Qué cosa?» «Una sorpresa. No me gustan las sorpresas. Esta te gustará». El vals terminó. Se separaron entre aplausos educados, pero la promesa quedó flotando entre ellos como perfume persistente. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, copas de champán y más bailes. Isabela bailó con Lord Worthington, aburrido, con un varón cuyo nombre olvidó inmediatamente, sudoroso, y con un joven vizconde que coqueteó tan descaradamente que Adrian apareció a su lado en menos de un minuto para reclamarla de vuelta. «Era solo un baile», protestó ella mientras él la arrastraba hacia el otro extremo del salón. «Era un libertino conocido que colecciona escándalos como otros coleccionan sellos. ¿Y qué te importa a ti con quién baile?» Adrian se detuvo en seco. La miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Me importa», dijo simplemente. «Me importa más de lo que debería». Antes de que Isabela pudiera procesar aquellas palabras, él se alejó hacia el balcón, dejándola sola entre la multitud con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El carruaje de regreso a Ashford Manor avanzaba lentamente por el camino empedrado. Dentro el silencio era tan denso que Isabela podía escuchar cada crujido de las ruedas, cada resoplido de los caballos. Adrian no había vuelto a hablar después de su confesión en el baile. Se había limitado a despedirse cortésmente de los anfitriones, ayudarla a subir al carruaje y sentarse en el asiento opuesto con la mirada perdida en la ventanilla. «Adrian», dijo ella finalmente, incapaz de soportar más el silencio. «Sí, lo que dijiste antes, olvídalo, fue inapropiado. No quiero olvidarlo». Él la miró entonces, y en la penumbra del carruaje, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventanilla, parecía más vulnerable de lo que Isabela lo había visto jamás. «Isabela», su voz era ronca, «esto no era parte del plan». «¿Qué cosa?» «Esto. Tú. Lo que sea que está pasando entre nosotros. No está pasando nada». «Mentirosa». La palabra quedó suspendida entre ellos. El carruaje dio un bandazo al pasar por un bache, y Isabela se sujetó al asiento para no caer. Cuando alzó la vista, Adrian estaba más cerca, mucho más cerca. «Dijiste que tenías una sorpresa para mí», susurró ella. «La tengo». «¿Qué es?» Adrian extendió la mano y le rozó la mejilla con los nudillos. El contacto fue suave como ala de mariposa, pero la hizo estremecerse de pies a cabeza. «Cuando lleguemos», prometió. «Cuando lleguemos, te lo mostraré». El carruaje siguió avanzando hacia Ashford Manor, llevando en su interior a dos personas que habían comenzado como enemigos. Habían pactado una tregua incómoda, y ahora se encontraban al borde de algo mucho más peligroso, algo que ninguno de los dos podía nombrar, todavía. Cuando el carruaje se detuvo frente a Ashford Manor, Isabela sintió que el corazón le latía en la garganta. Adrian bajó primero y le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella la aceptó, notando cómo los dedos de él se demoraban un segundo más de lo necesario antes de soltarla. «Sígueme», dijo él simplemente. En lugar de entrar por la puerta principal, Adrian la guió por el sendero lateral que bordeaba la mansión, hacia el ala norte. Isabela lo siguió en silencio, el ruido de sus zapatos sobre la grava mezclándose con el canto de los grillos nocturnos. La luna llena iluminaba el jardín con luz plateada, transformando los rosales en esculturas de sombra. Se detuvieron frente a una puerta que Isabela conocía bien. Era la entrada al ala donde había instalado su cuarto oscuro improvisado. «Adrian, ¿qué...?» «Cierra los ojos. Perdona. Confía en mí. Solo esta vez». Había algo en su voz, una nota de vulnerabilidad que Isabela no había escuchado antes. Cerró los ojos. Escuchó el chirrido de la puerta al abrirse. Sintió la mano de Adrian en su codo, guiándola hacia adelante. El olor familiar a químicos fotográficos llegó a su nariz, pero había algo más. Madera nueva, pintura fresca, algo metálico. «Ya puedes mirar». Isabela abrió los ojos y contuvo un grito.
La habitación había sido completamente transformada. Lo que antes era un cuarto de almacén polvoriento, ahora era un estudio fotográfico profesional. Había estanterías de caoba llenas de frascos de químicos perfectamente etiquetados, una mesa de trabajo amplia con superficie de mármol, cubetas de revelado nuevas y relucientes. En una esquina un telón de fondo de terciopelo negro colgaba de una estructura de madera, y en el centro, sobre un pedestal de roble tallado, descansaba una cámara. No cualquier cámara. Una Dallmeyer de última generación, con lentes de latón pulido y fuelle de cuero rojo, el tipo de equipo que Isabela solo había visto en los escaparates de las tiendas más exclusivas de Londres, el tipo que jamás habría podido permitirse. Adrian, su voz salió como un susurro. ¿Qué es todo esto? Tu estudio. Uno de verdad. Isabela caminó por la habitación como en trance, tocando cada superficie, cada objeto. Los frascos de colodión, las placas de vidrio apiladas con cuidado, los marcos de madera para las impresiones. Todo era de la mejor calidad. Todo estaba dispuesto con una lógica que demostraba que alguien había investigado cuidadosamente cómo funcionaba un estudio fotográfico. ¿Cómo? Envié cartas a Londres la semana pasada. Contraté a un experto para que seleccionara el equipo y supervisara la instalación. Adrian se apoyó contra el marco de la puerta, observándola con una expresión que ella no supo descifrar. No es un pasatiempo, dijiste. Es tu vocación. Una vocación merece las herramientas adecuadas. Isabela se volvió hacia él, los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harías esto por mí? Adrian guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Porque me equivoqué», dijo finalmente. «Lo que dije sobre la fotografía, sobre que era un pasatiempo impropio, estaba equivocado. Vi las imágenes que has hecho, Isabela. Las placas que guardas en tu habitación son extraordinarias. ¿Has estado revisando mis cosas? Las encontré por accidente cuando buscaba papel para una carta, pero una vez que empecé a mirarlas no pude parar». Dio un paso hacia ella. «Tienes un don, Isabela, un ojo para la luz, para la composición, para capturar momentos que otros dejarían pasar. El mundo debería ver lo que tú ves». Nadie en toda su vida había dicho algo así sobre su trabajo. Su familia lo toleraba como una excentricidad. Sus conocidos lo consideraban una rareza. Pero Adrian, el hombre más crítico y exigente que conocía, le estaba diciendo que tenía talento, que merecía las mejores herramientas, que el mundo debería ver su arte. Isabela cruzó la distancia que los separaba en 3 pasos. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el pulso latiendo en su cuello, las motas doradas en sus ojos oscuros. «Gracias», susurró. «Nadie había hecho nunca algo así por mí». «Isabela». «¿Sí?» Él alzó la mano y le acarició la mejilla, apartando un rizo que se había escapado de su elaborado peinado. El contacto fue suave, casi reverente. «Debería disculparme por muchas cosas», dijo en voz baja. «Por cómo te traté cuando llegaste, por las palabras que dije, por todos estos años de silencio entre nuestras familias. Éramos niños, ya no lo somos». La verdad de aquella afirmación flotó entre ellos, cargada de significado. No, ya no eran niños, eran un hombre y una mujer, solos en una habitación a medianoche, con la tensión acumulada de semanas vibrando en el aire como cuerda de violín. Adrian inclinó la cabeza. Isabela contuvo el aliento. Los labios de él se detuvieron a 1 centímetro de los suyos. «Dime que me detenga», murmuró contra su boca. «Dime que esto es una locura y me detendré». «Es una locura», respondió ella. Y entonces fue ella quien cerró la distancia. El beso fue como una chispa cayendo sobre pólvora seca. Lo que comenzó suave se transformó en algo hambriento, urgente. Adrian la sujetó por la cintura y la atrajo hacia sí. Ella se aferró a las solapas de su levita como si fueran lo único que la mantenía anclada a la tierra. Él sabía a champán y a algo más oscuro, más adictivo. Ella descubrió que besarlo era como caer desde un acantilado, aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto complica las cosas», jadeó Isabela. «Considerablemente. Seguimos siendo rivales por la herencia. Lo sé. Y primos. Lejanos. Muy lejanos». Ella casi rió.
¿Esa es tu defensa? Es la única que tengo. Se miraron en la penumbra del estudio, rodeados de cámaras y químicos y sueños materializados en madera y cristal. El reloj del pasillo dio las 12 campanadas de la medianoche. Deberíamos volver a la casa, dijo Isabela, aunque cada fibra de su ser protestaba contra la idea. Deberíamos, coincidió Adrian. Ninguno se movió. La cama es grande, añadió ella sin saber muy bien por qué lo decía. Suficientemente grande para 2 personas que mantengan la distancia apropiada. Adrian alzó una ceja. ¿Me estás invitando a dormir en mi propia cama? Te estoy sugiriendo que tu espalda no sobrevivirá otro mes en ese diván. Mi espalda te lo agradece. Que conste que esto no significa nada. Por supuesto que no. Solo es práctico. Completamente práctico. Se miraron, y a pesar de las palabras, ambos sabían que todo había cambiado. Compartir la cama resultó ser un ejercicio de tortura exquisita. La primera noche, Adrian se mantuvo rígido en su lado del colchón, tan pegado al borde que Isabela temió que cayera al suelo. Ella hizo lo mismo en el lado opuesto, con una barrera de almohadas entre ambos que habría sido cómica si no fuera tan patética. La segunda noche, las almohadas habían disminuido a 3, la tercera a 1. La cuarta noche, Isabela despertó al amanecer y descubrió que en algún momento de la madrugada había rodado hasta el centro del colchón. Su cabeza descansaba sobre el pecho de Adrian, la mano de él reposaba en su cintura y sus piernas estaban entrelazadas de una manera que habría escandalizado a cualquier dama de compañía. Se quedó muy quieta, escuchando el latido constante del corazón bajo su oreja. Adrian respiraba profundamente, todavía dormido. En el sueño, su rostro perdía esa dureza habitual. Parecía más joven, más vulnerable. Isabela estudió la línea de su mandíbula, la curva de sus labios, las pestañas sorprendentemente largas para un hombre. Esto es peligroso, pensó. Esto no era parte del plan, pero ya no recordaba cuál era el plan original. ¿Resistir 1 año? ¿Hacerle la vida imposible hasta que renunciara? ¿Ganar la herencia a cualquier coste? Todo aquello parecía lejano ahora, como objetivos de otra persona, de otra vida. Adrian se removió y abrió los ojos. Por un momento, la confusión nubló su mirada. Luego registró la posición en que se encontraban, y algo cálido y peligroso brilló en sus pupilas. «Buenos días», murmuró, la voz ronca de sueño. «Buenos días». Ninguno hizo ademán de moverse. «Parece que las almohadas han fracasado en su misión», observó él. «Eso parece. ¿Debería disculparme? ¿Por qué?» «Por esto». Su mano se movió ligeramente en su cintura, un roce que la hizo estremecerse. «Por no mantener la distancia apropiada. No recuerdo haberme quejado». Adrian sonrió. Una sonrisa real, sin barreras ni defensas. Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Eres peligrosa, Isabela Whitmore», dijo él. «Ashford», corrigió ella. «Técnicamente soy Isabela Ashford. Técnicamente». La palabra sonó como una caricia. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que estoy empezando a olvidar por qué se suponía que debía odiarte. Ella rió suavemente. Porque te escondía los juguetes cuando éramos niños. Ah, sí, imperdonable. Y porque te llamé cara de sapo delante de toda la familia. Eso fue particularmente cruel. Tenías 10 años y me habías puesto una rana en el bolso. Merecías algo peor. Tenía 11. Y la rana era un regalo. ¿Un regalo? Te gustaban los animales. Pensé que te haría feliz. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Me pusiste una rana viva en el bolso porque pensabas que me haría feliz? Tenía 11 años. Mi comprensión de las mujeres era limitada. ¿Y ha mejorado desde entonces? Marginalmente. Ella negó con la cabeza, pero sonreía. Era extraño. Descubrir que aquellos recuerdos de hostilidad infantil podían reescribirse así, transformados en anécdotas casi tiernas por la distancia del tiempo y la nueva perspectiva. «Adrian», dijo poniéndose seria, «¿qué estamos haciendo?» Él la miró largamente. «Honestamente, no lo sé». Su mano subió desde la cintura hasta su rostro, acariciándole la mejilla con el pulgar. «Lo que sí sé es que hace un mes, la idea de pasar 1 año contigo me parecía una condena. Y ahora me aterra pensar en el día en que termine». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de significado. Isabela sintió que algo se derretía en su pecho, una barrera que no sabía que había construido.
A mí también, confesó. Adrian se inclinó y la besó. Fue un beso lento, dulce, muy diferente al hambriento de la otra noche. Un beso que sabía a promesas y a mañanas compartidas, algo que apenas comenzaba a tomar forma. Los días siguientes pasaron en una bruma dorada. Isabela fotografiaba todo: los jardines cubiertos de escarcha, los retratos de los sirvientes que aceptaban posar para ella, las naturalezas muertas de frutas y flores que componía en su nuevo estudio. Adrian la observaba trabajar cuando sus obligaciones se lo permitían, fascinado por su concentración, por la manera en que sus dedos manipulaban los químicos con precisión de cirujano. Él, por su parte, la llevaba a sus rondas médicas por el pueblo. Isabela descubrió un Adrian que no conocía: paciente con los niños enfermos, gentil con los ancianos, firme pero compasivo con los casos difíciles. La gente lo quería, lo respetaban no por su título, sino por su dedicación. «Podrías ejercer en Londres», le dijo una tarde mientras regresaban a caballo de visitar a una familia de granjeros. «Ganarías 10 veces más. El dinero no me interesa. Entonces, ¿por qué aquí?» Adrian contempló los campos que se extendían a ambos lados del camino, ondulantes colinas verdes salpicadas de ovejas. «Porque aquí puedo ver el cambio», explicó. «En Londres hay cientos de médicos. Si yo no atiendo a un paciente, otro lo hará. Pero aquí, en este rincón de Yorkshire, soy el único. Cada vida que salvo importa, cada niño que supera una fiebre, cada madre que sobrevive al parto, todo cuenta». Isabela lo miró con nuevos ojos. Bajo la frialdad aparente, bajo la arrogancia que ella había confundido con crueldad, había un hombre que había elegido dedicar su vida a otros. «Eres una buena persona, Adrian Ashford», dijo suavemente. «No siempre. Nadie lo es siempre. Pero tú lo intentas. Eso es lo que importa». Él no respondió, pero algo cambió en su expresión. Una grieta más en la armadura. Esa noche, cuando se metieron en la cama, no hubo almohadas de por medio. Adrian la atrajo hacia sí con naturalidad, como si llevaran años durmiendo juntos. Isabela apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el ritmo constante de su corazón. «Isabela», murmuró él contra su cabello. Quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Pase lo que pase con la herencia, pase lo que pase cuando termine el año, no me arrepiento de nada de esto». Ella alzó la cabeza para mirarlo. «¿Ni siquiera del diván?» Una sonrisa curvó los labios de él. «Especialmente del diván. Me enseñó que el orgullo es un compañero de cama muy incómodo». Isabela rió y lo besó, y en algún momento entre las risas y los besos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Ya no estaban fingiendo ser marido y mujer, simplemente lo eran. La noticia de que el conde de Ashford había contraído matrimonio se extendió por el condado como fuego en campo seco. Y con ella llegaron las visitas. Cada tarde, una procesión de carruajes desfilaba por el camino de grava hacia la mansión. Damas curiosas con excusas transparentes, devolver un libro prestado hace 3 años, consultar sobre un remedio para la tos, invitar a los recién casados a tomar el té, se presentaban en el salón con sonrisas afiladas y ojos de halcón. Isabela las recibía con la gracia de una condesa veterana, sirviendo té y galletas, mientras respondía a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue un cortejo largo? ¿Planean tener herederos pronto? Esta última pregunta, formulada con descaro por Lady Pemberton durante su segunda visita no solicitada, hizo que Isabela se atragantara con su té. «Los herederos llegarán cuando Dios lo disponga», respondió Adrian desde el umbral, donde había aparecido como materializado de la nada. Su voz cortó el aire del salón como bisturí. «Aunque agradezco su interés en nuestra vida conyugal, Clarissa, siempre tan atenta a los asuntos de los demás». Lady Pemberton tuvo la decencia de sonrojarse, aunque la mirada que lanzó a Isabela prometía futuras hostilidades. «Solo expresaba mi interés por la continuidad del linaje Ashford», dijo con frialdad. «Después de todo, un título tan antiguo merece herederos dignos». «Y los tendrá», respondió Adrian, cruzando el salón para colocarse junto a Isabela. Su mano se posó en su hombro con naturalidad. «Cuando mi esposa y yo lo decidamos, no antes». El énfasis en mi esposa no pasó desapercibido. Lady Pemberton apretó los labios y se puso de pie. «Ha sido una visita encantadora, pero debo marcharme.
Tengo otros compromisos. Qué lástima, murmuró Isabela. Y yo que pensaba ofrecerle más té. Clarissa se marchó envuelta en una nube de perfume francés y resentimiento. Cuando el carruaje desapareció por el camino, Adrian soltó un suspiro. Esa mujer es persistente. ¿Debería preocuparme? ¿Por Clarissa? Adrian la miró con genuina sorpresa. En absoluto. Lo nuestro terminó hace años, y fue un error desde el principio. No me refería a eso. Isabela se puso de pie y caminó hacia la ventana. Me refería a las habladurías. Al condado entero observándonos como si fuéramos animales en un zoológico, Adrian se acercó por detrás. No la tocó, pero Isabela sintió su calor a través de la tela del vestido. Las habladurías son inevitables, dijo en voz baja, pero pasarán, en cuanto encuentren otro escándalo del que alimentarse. Y mientras tanto, les damos exactamente lo que esperan ver, un matrimonio feliz. Isabela se volvió. Estaban muy cerca, tanto que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. ¿Y si no es solo apariencia?, susurró. ¿Y si es real? Adrian no respondió con palabras. En su lugar, inclinó la cabeza y la besó, lento y profundo, mientras la luz de la tarde entraba por los ventanales y los bañaba en oro. Una semana después, llegó la invitación que cambiaría todo. Lord Blackwood, un varón vecino con fama de libertino y afición por los caballos, organizaba una cacería en sus tierras. Todos los caballeros del condado estaban invitados, y las damas asistirían a un almuerzo en la mansión, mientras los hombres perseguían zorros por el campo. «No tengo que ir», dijo Adrian cuando Isabela expresó su incomodidad. «Puedo inventar una excusa». «No seas ridículo. Blackwood es uno de los terratenientes más importantes de la zona. No puedes desairarlo». «Puedo hacer lo que me plazca». «Pero no deberías. Ve a la cacería. Yo sobreviviré un almuerzo con un puñado de aristócratas aburridas». Adrian la estudió con expresión indescifrable. «¿Estás segura?» «Completamente». No lo estaba, pero había aprendido que en aquel mundo las apariencias importaban más que la comodidad personal, y una condesa que no permitía a su marido participar en eventos sociales era una condesa que tenía algo que esconder. El día de la cacería amaneció frío y luminoso, con ese cielo azul intenso que solo aparece en los inviernos ingleses. Isabela despidió a Adrian en la puerta principal, ajustándole la corbata de montar con dedos que temblaban ligeramente. «Vuelve entero», le ordenó. «¿Preocupada por mí?» «Preocupada por el caballo. Es un animal muy fino». Adrian rió y la besó en la frente antes de montar. Isabela lo observó alejarse con el grupo de jinetes, la espalda recta, los hombros anchos, moviéndose sobre la silla como si hubiera nacido a caballo. «Maldito sea», pensó, por ser tan irritantemente atractivo. El almuerzo en la mansión Blackwood resultó ser exactamente tan tedioso como Isabela había temido. Las damas parloteaban sobre modas londinenses y criados incompetentes mientras picoteaban platos delicados y bebían jerez. Lady Pemberton estaba presente, por supuesto, lanzando miradas venenosas desde el otro extremo de la mesa. Isabela sonreía, asentía y contaba los minutos para poder escapar. Fue durante el postre cuando todo se torció. Lord Reginald Ashworth, un primo lejano de los Blackwood con reputación de cazafortunas y manos demasiado largas, se acercó a ella con una copa de oporto en la mano. «Lady Ashford», ronroneó, sentándose demasiado cerca. «Qué placer tenerla entre nosotros. Debo confesar que las descripciones no le hacen justicia. Es usted muy amable, Lord Ashworth. Reginald, por favor». Se inclinó hacia ella y el olor a alcohol en su aliento la hizo retroceder instintivamente. «Dígame, ¿cómo es posible que Adrian haya conseguido atrapar a una criatura tan exquisita? El hombre siempre fue un témpano de hielo. Mi esposo tiene muchas cualidades que quizá usted desconoce». «Oh, estoy seguro de que las tiene». Los ojos de Ashworth recorrieron su escote de una manera que hizo que Isabela deseara llevar un vestido que llegara hasta la barbilla. «Pero me pregunto si un hombre tan dedicado a su trabajo puede realmente apreciar lo que tiene. Le aseguro que lo aprecia perfectamente. ¿De verdad? Porque una mujer como usted merece atención constante, devoción absoluta». Su mano se posó en la de ella sobre la mesa. «Si alguna vez se siente desatendida, sepa que hay caballeros dispuestos a remediar esa situación.
Isabela retiró la mano como si quemara. Lord Ashworth, creo que ha bebido demasiado. He bebido lo suficiente para decir la verdad. Se acercó más, y su voz bajó a un susurro. Adrian no la merece. Un hombre que pasa más tiempo con campesinos enfermos que con su propia esposa no merece una joya como usted. Mi esposo es médico, salva vidas. Su esposo es un excéntrico que juega a ser santo. Pero usted es real, carne y sangre y fuego. Los dedos de Ashworth rozaron su muñeca. Puedo verlo en sus ojos. Esa chispa, ese hambre. Adrian no sabe qué hacer con una mujer así. Suélteme. Solo quiero... La dama ha dicho que la suelte. La voz de Adrian cortó el aire como un latigazo. Isabela alzó la vista y lo vio en el umbral del comedor, todavía con la ropa de montar manchada de barro, el cabello revuelto por el viento, los ojos ardiendo con una furia apenas contenida. Ashworth se puso de pie tan rápido que volcó su copa. Ashford, no te esperábamos tan pronto. Evidentemente, Adrian cruzó el salón con zancadas largas y controladas. Se detuvo frente a Ashworth, y aunque el otro hombre era más alto, de alguna manera Adrian parecía ocupar todo el espacio. Apártate de mi esposa. Solo conversábamos. He visto cómo conversabas, y he escuchado cada palabra. El silencio en el comedor era absoluto. Todas las damas observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación mal disimulada. Lady Pemberton parecía estar disfrutando enormemente. Adrian, intervino Isabela, poniéndose de pie. No ha pasado nada. Todavía. Adrian no apartó la mirada de Ashworth. Escúchame bien, Reginald. Si vuelves a acercarte a mi esposa, si vuelves a mirarla de esa manera, si vuelves a pronunciar su nombre siquiera, te aseguro que no habrá título ni fortuna que te proteja de las consecuencias. ¿He sido claro? Ashworth palideció. Perfectamente. Bien. Adrian tomó la mano de Isabela. Nos vamos. Pero el almuerzo ha terminado. La sacó del comedor sin mirar atrás, dejando tras ellos un silencio atónito que estallaría en murmullos en cuanto cruzaran la puerta. En el carruaje de regreso, Adrian no habló. Miraba por la ventanilla con la mandíbula apretada y los puños cerrados sobre los muslos. Isabela podía sentir la tensión irradiando de él como calor de una hoguera. Adrian, ¿te tocó? La pregunta salió brusca, casi violenta. Solo la mano. Y yo me aparté. Debería haberle roto la muñeca. Eso habría causado un escándalo. Me importa un bledo el escándalo. Se volvió hacia ella y sus ojos ardían. Ese hombre te estaba acosando delante de todo el mundo. Y nadie hizo nada. Nadie. Tú llegaste. Llegué tarde. Debería haber estado ahí desde el principio. Isabela extendió la mano y la posó sobre su puño cerrado. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Adrian la miró. Lentamente, la tensión fue abandonando sus hombros. Giró la mano bajo la de ella y entrelazó sus dedos. Cuando lo vi tocarte, dijo en voz baja, sentí, no sé cómo describirlo, furia, miedo y algo más, algo que no había sentido antes. ¿Qué? Posesión. La palabra salió como una confesión. Sé que suena primitivo, sé que no tengo derecho, pero en ese momento lo único que podía pensar era que eras mía, y que cualquiera que intentara tocarte tendría que pasar sobre mi cadáver. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Tuya, tuya», repitió él, «si tú me quieres». Ella no respondió con palabras. Se inclinó hacia adelante, tomó su rostro entre las manos y lo besó con toda la pasión que había estado conteniendo durante semanas. Adrian respondió al instante, atrayéndola hacia su regazo, sus manos enredándose en su cabello, mientras el carruaje avanzaba hacia Ashford Manor. Cuando se separaron, ambos jadeaban. «Te quiero», susurró Isabela contra sus labios. «Dios me ayude, pero te quiero». Adrian cerró los ojos como si aquellas palabras fueran un bálsamo para heridas antiguas. «Y yo a ti», respondió, más de lo que creía posible. El carruaje siguió avanzando, pero dentro, dos personas que habían comenzado como enemigos acababan de cruzar un umbral del que no había retorno. Llegaron a Ashford Manor cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Adrian ayudó a Isabela a bajar del carruaje sin soltar su mano. Cruzaron el vestíbulo, ignorando las miradas curiosas de los criados, y subieron la escalera en silencio, con la urgencia palpable entre ellos,
como corriente eléctrica. Cuando la puerta del dormitorio se cerró a sus espaldas, Adrian se detuvo. «Isabela», su voz era ronca, «si quieres que me detenga, dímelo ahora, porque en un momento no podré». Ella lo silenció con un beso. Sus dedos trabajaron en el nudo de su corbata de montar, tirando de la tela hasta liberarla. Adrian gruñó contra su boca y la hizo retroceder hasta que las rodillas de ella chocaron con el borde de la cama. «¿Estás segura?», murmuró, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Nunca he estado más segura de nada». Fue toda la confirmación que Adrian necesitaba. Sus manos encontraron los botones en la espalda del vestido de Isabela, desabrochándlos uno a uno con una paciencia que contrastaba con el hambre en sus ojos. La tela cayó al suelo con un susurro, seguida del corsé de las enaguas, hasta que Isabela quedó ante él en nada más que su camisola de lino y las medias de seda. Adrian la contempló como si fuera una obra de arte. «Eres hermosa», dijo, y la reverencia en su voz la hizo estremecerse. «Absolutamente hermosa». Isabela alzó las manos hacia los botones de su chaleco. «Tu turno». Lo desvistió capa por capa, el chaleco, la camisa, el cinturón. Cuando sus manos rozaron la piel desnuda de su pecho, Adrian contuvo el aliento. Ella exploró las líneas de sus músculos, los contornos de sus hombros, la cicatriz que le cruzaba el costado izquierdo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, trazando la marca con el dedo. «Un paciente delirante con un cuchillo. Hace años. Pudiste haber muerto, pero no morí». Le tomó la mano y se la llevó a los labios. «Y ahora estoy aquí, contigo». La levantó en brazos como si no pesara nada y la depositó sobre la cama con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus besos. Se tendió sobre ella, apoyando el peso en los codos para no aplastarla, y durante un momento simplemente la miró. «He soñado con esto», confesó, «todas las noches desde que compartimos esta cama. Cada vez que despertaba con tu cuerpo contra el mío, tenía que recordarme que debía mantener el control. Ya no tienes que controlarte. Gracias a Dios». La besó de nuevo, pero esta vez el beso fue diferente, más lento, más profundo, más intencional. Sus labios trazaron un camino desde su boca hasta su mandíbula, bajando por el cuello hasta el hueco de la clavícula. Isabela arqueó la espalda y un gemido escapó de sus labios cuando él encontró ese punto sensible detrás de su oreja. «Adrian, dime qué necesitas. A ti, solo a ti». Él deslizó los tirantes de la camisola por sus hombros, revelando piel pálida que brillaba a la luz del atardecer. Su boca siguió el camino de sus manos, adorando cada centímetro que descubría. Isabela se aferraba a las sábanas, perdida en sensaciones que nunca había experimentado, en un placer que crecía como marea imparable. Cuando finalmente quedaron piel contra piel, sin barreras entre ellos, Isabela sintió que el mundo se reducía a aquel momento, a aquella habitación, a aquel hombre que la miraba como si fuera lo más precioso del universo. «Mírame», pidió Adrian, «quiero ver tus ojos». Ella obedeció, y cuando él se movió, cuando sus cuerpos se unieron por primera vez, no apartó la mirada. Vio el deseo en sus ojos oscuros, pero también algo más profundo, ternura, adoración, un amor que no necesitaba palabras para expresarse. Se movieron juntos como si llevaran toda la vida ensayando aquella danza. Adrian marcaba el ritmo con paciencia infinita, atento a cada suspiro de ella, a cada gemido, ajustando sus movimientos para maximizar su placer. Isabela se perdió en las sensaciones, el peso de él sobre ella, el calor de su piel, la fricción deliciosa que la arrastraba hacia un precipicio desconocido. «No te contengas», susurró él contra su cuello, «déjate ir», y ella lo hizo. Se abandonó al placer con un grito que no reconoció como propio, sintiendo cómo todo su cuerpo se tensaba y luego se deshacía en oleadas de éxtasis. Adrian la siguió segundos después, su cuerpo estremeciéndose contra el de ella mientras pronunciaba su nombre como una oración. Después, yacían entrelazados bajo las sábanas revueltas, con las piernas enredadas y las respiraciones aún agitadas. La luz del atardecer había dado paso al azul profundo del crepúsculo y las primeras estrellas comenzaban a asomarse por la ventana. Isabela descansaba con la cabeza sobre el pecho de Adrian, escuchando el latido de su corazón
que poco a poco recuperaba su ritmo normal. Él le acariciaba el cabello distraídamente, trazando círculos perezosos en su espalda. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que debería haberme rendido al diván mucho antes». Isabela rió y le golpeó suavemente el pecho. «Hablo en serio». Adrian la miró. En la penumbra sus ojos brillaban con una emoción que ella empezaba a reconocer. «Pienso en lo extraño que es todo esto», dijo. «Hace 2 meses habría jurado que eras la última mujer del mundo con quien querría compartir mi vida. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Isabela sintió que el corazón se le hinchaba. «Adrian Ashford, te estás poniendo romántico». «Aparentemente. Es una enfermedad terrible, muy contagiosa. Creo que yo también la he contraído». Él sonrió y la atrajo más cerca. «Entonces supongo que estamos condenados a sufrirla juntos». Se besaron de nuevo, lento y dulce, saboreando el momento. Afuera, el viento de invierno aullaba contra los ventanales, pero dentro de aquella habitación solo existían ellos dos. 2 personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», murmuró Isabela. «¿Qué?». «Que el abuelo Cornelius probablemente lo planeó así». Adrian frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Piénsalo. Nos conocía a los dos. Sabía que éramos tercos, orgullosos, incapaces de dar el brazo a torcer. La única forma de obligarnos a pasar tiempo juntos era atarnos con la herencia». Se incorporó sobre un codo para mirarlo. ¿Y si nunca fue una prueba de resistencia? ¿Y si siempre fue una prueba de compatibilidad? Adrian consideró la idea. «¿Crees que sabía que terminaríamos así?». «Creo que apostó a ello, y creo que ganó». El silencio se extendió entre ellos, pero era un silencio cómodo, lleno de posibilidades. «Si tenía razón», dijo Adrian finalmente, «entonces le debo más de lo que creía». «Le debemos», corrigió Isabela. Él asintió y la besó en la frente. «Le debemos». Se quedaron dormidos así, abrazados bajo las sábanas, mientras Ashford Manor respiraba a su alrededor como un ser vivo que guardaba sus secretos. En algún lugar de la mansión, el retrato del difunto conde parecía sonreír con satisfacción. Su apuesta estaba dando frutos. Los meses siguientes pasaron como hojas arrastradas por el viento de otoño. Isabela y Adrian habían encontrado un ritmo propio, una danza cotidiana hecha de pequeños rituales. Desayunaban juntos en el comedor pequeño. El grande les parecía absurdo para 2 personas, discutiendo los planes del día mientras el sol entraba por los ventanales. Él partía hacia sus rondas médicas. Ella se encerraba en su estudio a experimentar con nuevas técnicas de revelado. Se reencontraban para la cena y las noches eran suyas. El condado había dejado de murmurar. La novedad del matrimonio Ashford se había desvanecido, reemplazada por la aceptación tácita de que, contra todo pronóstico, aquella unión parecía funcionar. Lady Pemberton había dejado de aparecer por la mansión después de que Isabela le ganara 3 partidas consecutivas de whist en una velada social, humillación suficiente para mantenerla a distancia. Pero bajo la superficie de aquella felicidad doméstica, una sombra acechaba. El plazo del testamento se acercaba. Quedaban menos de 2 meses para que se cumpliera el año. 2 meses para que el abogado del difunto conde verificara el cumplimiento de las condiciones y procediera al reparto de la herencia. Y ninguno de los dos había renunciado. Isabela intentaba no pensar en ello, pero a veces, en los momentos de silencio, la pregunta se colaba en su mente como agua por las grietas de un muro. ¿Qué pasará después? ¿Seguirían juntos cuando ya no hubiera testamento que los obligara? ¿O aquello que habían construido se desmoronaría sin la presión externa que los mantenía unidos? Una mañana de finales de octubre, Isabela despertó con náuseas. Al principio lo atribuyó a la cena de la noche anterior. El cocinero había experimentado con una receta francesa que no había sentado bien a nadie, pero cuando las náuseas se repitieron al día siguiente y al otro, empezó a sospechar. Contó los días, hizo cálculos, y el resultado la dejó helada. «Necesito que me examines», le dijo a Adrian esa noche, con una calma que no sentía. Él frunció el ceño, alarmado. «¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal?» «No exactamente. Solo necesito confirmar algo». El examen fue breve y profesional.
Adrian mantuvo la compostura de médico durante todo el proceso, haciendo preguntas clínicas, tomando notas mentales, pero cuando terminó, se quedó muy quieto. «Isabela», dijo, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Estás embarazada». Ella ya lo sabía. Había sentido la verdad en sus huesos antes de que él la confirmara, pero escucharlo en voz alta lo hacía real. «¿Estás seguro?» «Completamente». El silencio se extendió entre ellos. Isabela buscó en el rostro de Adrian alguna señal de lo que sentía, alegría, miedo, preocupación, pero su expresión era inescrutable. «Di algo», pidió ella. Adrian la miró, y entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No la sonrisa controlada que usaba en público, sino una genuina, luminosa, que le transformaba el rostro por completo. «Vamos a ser padres», dijo, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Eso parece». Isabela cruzó la distancia entre ellos y la tomó de las manos. «Esto es... Dios, no tengo palabras. ¿Estás contento?» «¿Contento?» Rió, una risa incrédula y feliz. «Estoy aterrorizado, y eufórico, y completamente perdido, pero sobre todo...» Le apretó las manos. «Sobre todo estoy agradecido de que seas tú, de que seamos nosotros». Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Malditas hormonas. Va a complicar las cosas», dijo. «Con el testamento, quiero decir. Un heredero cambia todo». La sonrisa de Adrian vaciló. «Tienes razón. Cambia todo. Porque un heredero significaba que la línea Ashford continuaría. Significaba que la herencia no solo era dinero y propiedades, sino un legado que pasaría a la siguiente generación. Y significaba que la pregunta que ambos habían evitado ya no podía ignorarse. ¿Qué importaba más? ¿La fortuna o el amor?» Las semanas siguientes fueron tensas. No entre ellos, su relación seguía siendo sólida, quizá más que nunca, sino con el mundo exterior. El abogado del difunto conde, un hombre llamado Whitmore sin relación con Isabela, había enviado una carta recordando que el plazo expiraba el 1 de diciembre. Solicitaba una reunión para verificar el cumplimiento de las condiciones y proceder según correspondiera. Isabela leía la carta por 5ª vez cuando Adrian entró en el salón. «Tenemos que hablar», dijo él, sentándose frente a ella. «Lo sé. El plazo termina en 3 semanas. Lo sé». Adrian se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. «He estado pensando en esto constantemente, en lo que significa la herencia, en lo que significa renunciar a ella». Hizo una pausa, y he llegado a una conclusión. Isabela contuvo el aliento. «¿Cuál?» «Voy a renunciar». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque. «Adrian, escúchame». Le tomó las manos. «Cuando llegaste aquí hace 10 meses, la herencia era lo único que me importaba. El título, las tierras, la fortuna, todo eso definía quién era yo. Pero ahora», negó con la cabeza, «ahora me doy cuenta de que nada de eso importa si no te tengo a ti. Pero es tu legado, tu familia. Tú eres mi familia, tú y este hijo que viene en camino. Todo lo demás es accesorio». Isabela sintió que el corazón le latía desbocado. «¿Y si yo tampoco quiero la herencia?» Adrian parpadeó. «¿Qué?» He estado pensando lo mismo». Se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando distancia para ordenar sus pensamientos. Al principio, la herencia era mi escape, mi oportunidad de independencia, de financiar mi fotografía, de no depender de nadie. Pero ahora, se volvió hacia él, ahora me doy cuenta de que no necesito una fortuna para ser libre. Ya soy libre. Contigo, Isabela. No puedes renunciar a todo por mí. ¿Por qué no? Tú ibas a hacer lo mismo. Es diferente. ¿En qué es diferente? Adrian no tenía respuesta para eso. «Somos un par de idiotas», dijo finalmente. «Los dos dispuestos a renunciar a una fortuna por el otro». «Parece que sí». Se miraron a través del salón, y de repente la tensión se rompió en una carcajada compartida. Era absurdo. Todo era completamente absurdo. «¿Qué hacemos?», preguntó Isabela entre risas. «No tengo la menor idea». «Brillante. El futuro conde de Ashford sin idea de qué hacer. Técnicamente no seré conde si renuncio. Técnicamente yo tampoco seré condesa si renuncio yo. Seremos 2 personas sin título viviendo en... ¿Dónde viviríamos?
Podríamos alquilar una casita en el pueblo. Tú ejercerías la medicina, yo vendería fotografías. Suena espantosamente romántico. ¿Verdad que sí? Adrian cruzó el salón y la tomó entre sus brazos. Entonces está decidido, dijo. Ambos renunciamos. Que la herencia vaya a quien corresponda. Ambos renunciamos, confirmó Isabela. Se besaron para sellar el pacto. Un beso que sabía a alivio, a libertad, a un futuro incierto pero compartido. Ninguno de los dos imaginaba lo que les esperaba. El 1 de diciembre amaneció gris y ventoso, con nubes que prometían nieve antes del anochecer. El señor Whitmore llegó puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado de un secretario cargado de documentos y expresión de funeral. Se instalaron en el estudio del difunto conde, donde el retrato del patriarca observaba desde la pared con lo que Isabela habría jurado era una sonrisa maliciosa. «Bien», dijo el abogado ajustándose los anteojos. «Según los términos del testamento, hoy se cumple un año desde que Lord Adrian Ashford y Lady Isabella Whitmore comenzaron su período de convivencia. Mi deber es verificar el cumplimiento de las condiciones y proceder en consecuencia». «Antes de que continúe», interrumpió Adrian, «hay algo que debemos comunicarle». Whitmore alzó las cejas. «¿Sí?» Adrian miró a Isabela. Ella asintió. «Ambos hemos decidido renunciar a la herencia», dijo Adrian. «Ninguno de los dos desea reclamarla». El silencio que siguió fue tan profundo que Isabela pudo escuchar el crepitar del fuego en la chimenea. «Ambos renuncian», repitió Whitmore lentamente. «Así es. ¿Están seguros? Hablamos de una de las fortunas más grandes de Inglaterra. Tierras, propiedades, inversiones. Somos conscientes de lo que estamos rechazando», dijo Isabela. «Pero hemos tomado nuestra decisión». Whitmore los estudió durante un largo momento, y entonces, para sorpresa de ambos, sonrió. «Excelente», dijo. «Absolutamente excelente». Adrian frunció el ceño. «¿Perdone?» El abogado rebuscó entre sus documentos y extrajo un sobre lacrado que había permanecido oculto en el fondo de su maletín. «Hay algo que deben saber», explicó colocando el sobre la mesa. «El testamento que conocen, el que establece las condiciones de convivencia y la posibilidad de renuncia, no es el testamento completo». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?» El difunto conde dejó instrucciones muy específicas. Este segundo documento, señaló el sobre, solo debía abrirse si se cumplía una condición particular. «¿Qué condición?», preguntó Adrian. «Que ambos herederos renunciaran voluntariamente a la fortuna. No uno, ambos, y no por obligación ni por coacción, sino por elección libre». Whitmore rompió el lacre y desplegó el documento. Carraspeó antes de leer. «A mis queridos nietos, si estáis escuchando estas palabras, significa que habéis hecho exactamente lo que esperaba de vosotros. Habéis elegido el amor sobre el dinero, la familia sobre la fortuna, el corazón sobre el orgullo. Esa era la verdadera prueba. No quién resistía más, sino quién era capaz de renunciar a todo por el otro». Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Adrian había palidecido. Whitmore continuó. «Por tanto, dispongo que la totalidad de mi herencia, títulos, tierras, propiedades y fortuna, pase a manos de Adrian e Isabella conjuntamente, para que la administren como marido y mujer, que son en verdad, no solo en apariencia. Os conocía mejor de lo que os conocíais vosotros mismos. Sabía que erais perfectos el uno para el otro, aunque necesitarais un empujón para descubrirlo. Considerad este testamento mi regalo de bodas. Con todo mi amor, vuestro abuelo Cornelius». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de asombro, de incredulidad, de una emoción que ninguno de los dos sabía nombrar. «El muy bastardo», murmuró Adrian, y había admiración en su voz. «Lo planeó todo desde el principio. Sabía que terminaríamos así», dijo Isabela. «Apostó a que nos enamoraríamos, y ganó». Se miraron, y a pesar de las lágrimas, a pesar del nudo en la garganta, ambos sonreían. «Parece», dijo Whitmore guardando los documentos, «que tengo mucho papeleo que procesar. Les sugiero que celebren. Se lo han ganado». Esa noche, después de que el abogado se marchara y la mansión recuperara su quietud habitual, Adrian e Isabella se sentaron frente a la chimenea del salón principal. Afuera la nieve había comenzado a caer, cubriendo los jardines con un manto blanco.
«¿Puedes creerlo?», dijo Isabela, acurrucada contra el costado de Adrian. «Todo este tiempo pensando que competíamos, cuando en realidad la única forma de ganar era dejar de competir. El abuelo era más astuto de lo que imaginábamos». Adrian contempló el retrato sobre la chimenea. El difunto conde los miraba con expresión benevolente, como si supiera exactamente cómo terminaría todo. «Le debo una disculpa», admitió. «Pasé meses maldiciéndolo por ese testamento absurdo, y resulta que era lo mejor que podía haber hecho por mí, por nosotros», corrigió Isabela. «Por nosotros». Ella le tomó la mano y la colocó sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a formarse. «¿Crees que habría aprobado el nombre?», preguntó. «¿Qué nombre?». «Cornelius, si es niño». Adrian la miró con sorpresa. «¿Quieres llamar a nuestro hijo como el abuelo? Me parece apropiado. Después de todo, sin él, nada de esto habría ocurrido». Adrian consideró la idea. Luego asintió lentamente. «Cornelius Ashford. Suena bien. ¿Y si es niña? Entonces Cornelia. O Eleanor, como mi madre». «Eleanor», repitió Isabela, saboreando el nombre. «Me gusta». Se quedaron en silencio contemplando las llamas. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de Ashford Manor todo era calor y luz. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Adrian después de un rato. «Que hace un año la idea de pasar mi vida contigo me parecía una condena, y ahora…» se volvió para mirarla. «Ahora no puedo imaginar una vida que no incluya despertarme a tu lado cada mañana». Isabela sonrió. «Adrian Ashford, eso ha sido casi poético. No te acostumbres. Tengo una reputación de hombre frío que mantener. Tu secreto está a salvo conmigo». Él le besó la frente, luego la nariz, luego los labios. «Te quiero», murmuró, «más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti. Incluso cuando eras un idiota insufrible. Especialmente entonces». Rieron juntos, y el sonido llenó el salón como música. Afuera, la nieve cubría el mundo de blanco. Dentro, dos personas que habían comenzado como enemigos, que habían pactado una tregua incómoda, que se habían enamorado contra todo pronóstico, contemplaban un futuro lleno de posibilidades. La apuesta del conde Cornelius había dado sus frutos, y en algún lugar, Isabela estaba segura, el viejo astuto sonreía satisfecho.